3, 2, 1. Hay lugares tan aterradores que ni la policía, ni los sacerdotes, ni los investigadores se atreven a permanecer allí cuando cae la noche. Casas donde las cámaras captaron sombras imposibles, castillos construidos para contener al mismísimo infierno y mansiones donde quienes entraron jamás volvieron a ser los mismos. Apaga las luces, estás por cruzar el umbral y te advierto, cada minuto que pase, la realidad se volverá más insoportable y aterradora. La casa del monje negro. Una simple fotografía familiar bastó para desatar el horror. Al revelarla, la normalidad se desvaneció por completo. Detrás de ellos emergía una silueta alta y oscura, oculta bajo una densa capucha, cuyos ojos vacíos clavaban la mirada en el lente. Jamás estuvo allí físicamente, pero la cámara capturó su eterna y gélida espera. Así nació la condena del monje negro, el ente que devoró la paz de cada pasillo, escalera y rincón de la propiedad. Los pocos que osaron pasar la noche describen pisadas rotundas en la madrugada, portazos inexplicables y el peso sofocante de una presencia invisible. El verdadero terror llega cuando los testigos huyen aterrorizados, jurando haber visto la misma sombra de la foto, inmóvil, espectral y esfumándose justo antes de ser alcanzada. La casa del demonio. En Connecticut existe una casa que muchos se niegan incluso a nombrar. Durante años fue escenario de sucesos tan violentos que inspiró uno de los casos paranormales más conocidos del mundo. Sus antiguos habitantes aseguraban escuchar golpes que provenían de las paredes, muebles que se desplazaban sin explicación y voces que parecían susurrar desde habitaciones completamente vacías. Pero lo más aterrador ocurría durante la noche. Algunos despertaban sin poder moverse, mientras una figura oscura permanecía de pie junto a la cama, observándolos en absoluto silencio. Investigadores de fenómenos paranormales afirmaron que el lugar estaba marcado por una presencia extremadamente agresiva. Aunque nunca se pudo demostrar científicamente lo ocurrido, la casa continúa siendo visitada por curiosos que aseguran sentir un miedo irracional apenas cruzan la puerta. Para muchos no era una casa embrujada. Era una casa donde algo nunca se fue. La casa Sally. A simple vista, parece la típica casa tranquila de un pequeño pueblo estadounidense. Pero quienes conocen su historia aseguran que allí habita el espíritu de una niña llamada Sally. Todo comenzó cuando una familia se mudó creyendo haber encontrado el hogar perfecto. Pocos días después empezaron los arañazos inexplicables, objetos que cambiaban de lugar y juguetes que aparecían funcionando solos en mitad de la noche. El padre de la familia llegó a despertar con profundas marcas en el pecho y la espalda, como si alguien lo hubiera atacado mientras dormía. Lo más extraño era que los fenómenos parecían concentrarse únicamente en él. Con el paso de los meses, los ataques se volvieron cada vez más violentos hasta obligarlos a abandonar la vivienda. Décadas después, investigadores paranormales siguen visitando la casa Sally, donde continúan registrando voces infantiles, risas y movimientos imposibles que alimentan una de las leyendas más escalofriantes de Estados Unidos. La casa Smurl imagina buscar el refugio de un nuevo hogar, para terminar atrapado en una pesadilla implacable. Eso fue el tormento que desarticuló a la familia Smurl. La actividad inició con crujidos leves, pero pronto el ambiente se infectó con olores nauseabundos, siluetas errantes en los pasillos y mobiliario que cobraba una macabra voluntad propia. El sistema eléctrico colapsaba. Los aparatos se activaban en el silencio y las mascotas se negaban a cruzar ciertas habitaciones. Con los meses, el asedio mutó en violencia física, registrándose empujones brutales
y vejaciones nocturnas contra los habitantes. El escándalo mediático arrastró a investigadores, prensa y multitudes a sus puertas. Pese al escepticismo de la ciencia, la bitácora de los Smurl permanece grabada como uno de los asedios demoníacos más hostiles y perturbadores de la historia americana. La antigua posada Ram. Si existe un edificio capaz de competir con cualquier película de terror, probablemente sea la antigua posada Ram en Inglaterra. Construida hace siglos sobre un antiguo cementerio pagano, su historia está rodeada de leyendas sobre sacrificios, rituales y presencias oscuras. Quienes han pasado una noche en su interior describen gritos que parecen surgir desde debajo del suelo, puertas que se cierran bruscamente sin que haya viento y sombras que recorren los pasillos como si todavía buscaran a sus antiguas víctimas. Algunos visitantes aseguran haber sentido manos invisibles empujándolos por las escaleras o una fuerza desconocida presionándoles el pecho mientras intentaban dormir. Investigadores de todo el mundo la consideran uno de los edificios más embrujados de Europa, y hasta hoy sigue atrayendo a quienes buscan enfrentarse a lo desconocido. Pero casi todos coinciden en una cosa: después de pasar una noche allí, jamás vuelven a mirar la oscuridad de la misma manera. El castillo de Houska. Hay castillos construidos para defenderse de invasores, pero Houska fue construido para mantener algo encerrado. En pleno corazón de la República Checa existe una fortaleza levantada sobre un enorme agujero que, según las leyendas medievales, era una puerta directa al infierno. Se cuenta que antes de construir el castillo, los prisioneros condenados eran bajados con cuerdas al interior del pozo. Los pocos que regresaban lo hacían completamente aterrados, con el cabello blanco y asegurando haber visto criaturas imposibles moviéndose entre las sombras. Lo más extraño es que el castillo no fue diseñado para protegerse del exterior. Sus murallas, ventanas y torres parecen orientadas hacia adentro, como si todo hubiera sido construido para impedir que algo escapara. Hoy, visitantes aseguran escuchar gritos que provienen del subsuelo, sombras que cruzan los corredores y una figura mitad hombre, mitad bestia que desaparece apenas alguien intenta acercarse. Para muchos, Houska no protege un castillo, protege un secreto que jamás debió abrirse. La Casa Boleskine. A orillas del misterioso lago Ness se encuentra una mansión donde la tragedia parece repetirse una y otra vez. La Casa Boleskine fue propiedad del ocultista Aleister Crowley, quien aseguró haber realizado allí rituales para invocar entidades sobrenaturales. Según cuentan, uno de esos rituales quedó inconcluso, dejando algo atrapado dentro de la casa. Desde entonces comenzaron los suicidios, accidentes inexplicables, incendios y muertes que alimentaron su oscura reputación. La villa de Becci. En lo alto de una montaña italiana se levanta una mansión abandonada que parece detenida en el tiempo. La villa de Becci fue construida como residencia de lujo, pero la felicidad duró muy poco. Su dueño regresó un día y encontró a su esposa asesinada y a su hija desaparecida sin dejar rastro. Desesperado, recorrió durante meses toda la región buscándola, hasta que terminó quitándose la vida. Desde entonces nadie logró habitar la villa durante mucho tiempo. Los lugareños aseguran escuchar el sonido de un piano que toca completamente solo en medio de la noche, incluso cuando el instrumento lleva décadas destruido. Las tormentas parecen rodear constantemente la propiedad y el ambiente resulta tan inquietante que muchos abandonan el lugar antes del anochecer. Hoy, las habitaciones permanecen cubiertas por el polvo, pero algunos dicen que aún se escuchan pasos recorriendo los pasillos,
como si alguien siguiera buscando a la niña desaparecida. Y si pensabas que ya habías visto lo peor, las casas que vienen ahora hicieron que miles de personas abandonaran el lugar antes del amanecer. El castillo Leap. En Irlanda existe un castillo donde las sombras del pasado se niegan a descansar. El castillo Leap albergó traiciones y un destino tan implacable para sus habitantes que su historia supera a la ficción. La leyenda más conocida narra el trágico final de un sacerdote en su propia capilla, traicionado por su propia sangre. Desde entonces, el santuario arrastra una reputación sombría. El verdadero horror se reveló siglos después, cuando una restauración dejó al descubierto un foso oculto con los restos de incontables almas atrapadas en el tiempo. Hicieron falta varios carruajes para despejar el área. Hoy en día, los testigos hablan de una criatura de facciones inhumanas y una atmósfera tan densa que corta la respiración. Dicen que el habitante más antiguo de este lugar nunca se fue y aguarda en silencio la llegada de nuevos viajeros. Loftus Hall. Si alguna vez una presencia maligna hubiera visitado una casa, muchos creen que habría sido Loftus Hall. Según la leyenda, una noche de tormenta, un misterioso caballero pidió refugio en la mansión. Era elegante, educado y parecía completamente normal. Hasta que durante una partida de cartas, una joven dejó caer una carta al suelo. Al agacharse descubrió que el visitante no tenía pies humanos, sino pezuñas. En ese mismo instante el desconocido desapareció, atravesando el techo envuelto en una enorme bola de fuego. Desde aquella noche, la joven perdió completamente la cordura y pasó el resto de sus días mirando fijamente una ventana, esperando su regreso. Quienes recorren la mansión aseguran escuchar pasos en habitaciones vacías, puertas que golpean solas y la presencia de una mujer que observa en silencio desde los corredores. Algunos creen que sigue esperando al extraño visitante. Otros piensan que jamás se fue. La mansión Montecristo. En la ciudad australiana de Yunné existe una mansión donde muchos aseguran que nadie está realmente solo. La mansión Montecristo fue construida a finales del siglo XIX y desde entonces acumula una larga lista de tragedias. Se habla de un niño que perdió la vida al caer por las escaleras, de una sirvienta que cayó desde un balcón y de un cuidador que halló un final trágico en circunstancias jamás aclaradas. Pero lo más inquietante ocurrió cuando la dueña de la casa, tras la pérdida de su esposo, decidió encerrarse durante más de 20 años sin apenas salir de una habitación. Tras su fallecimiento, comenzaron los relatos de luces que se encienden solas, ventanas que se abren sin explicación y una anciana vestida de blanco observando desde los pisos superiores. Algunos visitantes aseguran haber sentido una mano helada sujetándoles el brazo cuando no había nadie cerca. Muchos llegan por curiosidad, pero muy pocos soportan quedarse hasta la madrugada. La mansión Franklin. En Los Ángeles existe una casa cuya historia parece escrita por una maldición. La mansión Franklin ha sido escenario de sucesos trágicos, desapariciones y eventos tan extraños que incluso algunos investigadores prefieren no hablar de ellos. Varios propietarios afirmaron escuchar golpes provenientes de habitaciones vacías y pasos que recorrían los pasillos exactamente a las 3 de la madrugada. En distintas ocasiones, vecinos aseguraron haber visto luces encendidas cuando la casa llevaba meses completamente abandonada. Algunos visitantes dicen haber captado figuras humanas reflejadas en los espejos que desaparecen al girarse. Otros hablan de susurros que parecen pronunciar sus nombres desde habitaciones cerradas. Lo más aterrador es que quienes pasan demasiado tiempo dentro describen una sensación constante de desesperación,
como si la propia casa intentara expulsarlos. Nadie ha logrado explicar por qué tantas tragedias parecen concentrarse entre esas paredes. Quizás algunas de estas casas solo esconden historias que nunca llegamos a comprender. O quizás hay lugares donde, incluso después de que todos se van, algo decide quedarse. Y tal vez por eso, algunas puertas es mejor no abrirlas jamás.